George Strait es conocido como el rey de la música country por su peculiar estilo de cantar, sus canciones únicas y su genuina sinceridad. En 2012, anunció su retirada tras más de 3 décadas de dedicación al maravilloso mundo de la música. Por el contrario, la familia Strait experimentará algo nuevo en el futuro que ya no conocemos, y será exactamente lo que todos esperamos. Recientemente, su hijo ha hablado para confirmar una información que ha despertado la curiosidad del público. Entonces, ¿cuál es la verdad? Exploremos la historia de la vida del icono de la música country y ofrezcamos la información que su hijo ha confirmado ahora al público. El viaje de la juventud y la carrera profesional. Pero antes de entrar en detalles, echemos un vistazo a la vida de esta superestrella de la música country. Potet, un pueblecito del estado de Texas, es el lugar donde nació George Strait el 18 de mayo de 1952. Sus padres, John Barron Strait Sr. y Doris Jan Cuse, fueron sus progenitores. Pearsall, que se encuentra en el condado de Frio y está al suroeste de San Antonio, es donde pasó su infancia. Su padre era ranchero en una propiedad que tenía 2,000 acres y estaba ubicada en las afueras de Big Walls, Texas. También enseñó matemáticas a alumnos de secundaria. Los fines de semana y durante el verano, la familia se ofrecía voluntaria para ayudar en el rancho. La madre de George se mudó con su hermana Pansy cuando él estaba en 4º curso. Esto ocurrió después de que sus padres terminaran el proceso de divorcio. Además de George, su padre se encargó de la crianza de su hermano, John Buddy Jr. La mayor parte de la infancia de Strait transcurrió en el rancho, donde trabajaba con su padre y su hermano mayor. Durante su época en el Instituto Pearsall, Strait comenzó su carrera como músico participando en una banda de rock and roll de garaje llamada The Stoics. Esta banda fue reconocida por su sonido garage rock. Los Beatles y otras bandas británicas de la época de la invasión del rock que fueron famosas durante ese periodo, le sirvieron como fuentes de inspiración e influencias mientras trabajaba para desarrollar su propio estilo único. Con el tiempo, sus preferencias musicales cambiaron y empezó a interesarse por la música country. Sus ídolos estilísticos eran Hank Thompson, Lefty Frizzell, Merle Haggard, George Jones, Bob Wills, Hank Williams y Frank Sinatra. De niño, Strait no pasaba tanto tiempo escuchando música country en la radio. En cambio, escuchaba el Farmer's Report y las noticias de la radio. Según Strait, la forma más significativa en que estuvo expuesto a la música country fue asistiendo a conciertos, que eran una de las actividades más frecuentes en todas las ciudades de Texas. De este modo, pudo recoger una amplia gama de aportaciones diferentes y variadas, que más tarde servirían de base para su propio estilo distintivo. Fue durante su época universitaria cuando la profesión de músico de George Strait recibió mayor notoriedad. La Southwest Texas State University de San Marcos fue el lugar del evento. Strait consiguió establecerse como miembro de Stony Ridge, una banda de country, con el fin de encontrar un nuevo vocalista. La banda distribuyó folletos por toda la institución y pidió a la gente que respondiera a ellos. Fue en esta época cuando empezó a perfeccionar sus habilidades como vocalista y guitarrista. La banda actuó en una gran variedad de clubes nocturnos y bares locales situados por todo el estado de Texas, incluyendo el sur, el centro e incluso tan al este como Huntsville, en Houston. Tras cambiar el nombre de la banda por el de S and the Whole Band, Strait ascendió rápidamente hasta convertirse en el líder del grupo. Tocaron como teloneros de grupos nacionales como los Texas Playboys, lo que les ayudó a alcanzar cierta popularidad en su región. Tuvieron la oportunidad de grabar varios temas que Strait había escrito, entre ellos That Don't Change the Way I Feel About You y I Can't Go On Dying Like This. D Records, una compañía independiente con sede en Houston, les brindó la oportunidad de grabarlas. Sin embargo, las canciones no obtuvieron un amplio reconocimiento. Strait siguió trabajando en el rancho ganadero que poseía su familia durante todo el día para ganar algo más de dinero. Strait siguió actuando con su banda. En aquel momento no tenía ninguna relación con el negocio de la grabación musical. Posteriormente, entabló amistad con E. Woolsey, propietario de uno de los establecimientos donde S and the Whole Band había actuado anteriormente. Hubo un tiempo en que E. trabajaba para el famoso sello discográfico MCA Records. Cuando Strait y su banda actuaban en Texas, Woolsey consiguió convencer a algunos de sus contactos en Nashville para que viajaran a Texas y les vieran actuar. A pesar de que quedaron impresionados, no consiguieron llegar a un acuerdo más adelante. El reto más importante con el que se encontraron fue la idea de que no serían capaces de vender con éxito el sonido western swing que tocaba la banda. Aunque Strait siguió visitando Nashville con la esperanza de conseguir un contrato discográfico,
No tuvo éxito y fue rechazado por todas y cada una de las discográficas. Informó a la banda de su intención de dejarlo, pero tras discutirlo con su mujer, que le sugirió que le diera otra oportunidad a la música durante un año más, cambió de opinión sobre su marcha. Al mes siguiente, en febrero de 1981, Strat consiguió un contrato discográfico con la gran discográfica MCA. Esto ocurrió poco después. Al principio, el contrato era solo para una canción. En caso de que el single tuviera éxito, la discográfica contemplaría entonces la grabación de un álbum. La nueva carrera en solitario de George Strait contó con el apoyo de la S and the Whole Band, que siguió formando parte del grupo de Strat y sirvió de banda itinerante mientras Strat actuaba. La primera canción que Strat publicó se titulaba Unwound, y fue editada por MCA Records en la primavera de 1981. El disco alcanzó finalmente el número 6 de la lista Billboard Hot Country Songs ese mismo año. Después formó parte de su álbum de debut, que se tituló Straight Country. Down and Out Why If You're Thinking You Need a Stranger, There's One Coming Home fueron dos grandes singles que se publicaron junto con el álbum. Ambas canciones se lanzaron junto con el álbum. Como resultado del fenomenal éxito de Straight Country, la crítica musical empezó a reconocerlo como un nuevo avance tradicionalista. Fue un bienvenido alejamiento del tipo dominado por el pop que era común durante ese periodo de tiempo. Fue en 1982 cuando Strat publicó su segundo álbum, titulado Straight from the Heart. Amarillo by Morning, que también fue un éxito como balada del oeste, se incluyó en el álbum. Full Hearted Memory fue la primera canción de su carrera en alcanzar el número 1, y también se incluyó en el álbum, cuando el cabeza de cartel del Houston Livestock Show and Rodeo enfermó de gripe y tuvo que posponer su actuación. Strat le sustituyó. Esta ocasión supuso la primera aparición de Strat en el evento. La actuación en el rodeo supuso el inicio de su marca registrada, que ha mantenido a lo largo de toda su carrera. Ha actuado en más de 20 ocasiones en la arena de rodeo y ha entretenido a más de 1 millón de espectadores. Strait tuvo 17 sencillos que alcanzaron el número 1 durante la década, incluido un grupo de 5 canciones que se publicaron en sus 2 álbumes posteriores, que abarcaron los años 1983 y 1984, Right or Wrong, que fue su primer disco en alcanzar el número 1 en las listas, y Does Fort Worth Ever Cross Your Mind, que ganó el premio de la Country Music Association. Fueron los álbumes que produjo. Su primer CD recopilatorio, que era una colección de canciones de sus 3 primeros álbumes, se publicó al año siguiente, el mismo año en que recibió el premio de la Country Music Association al mejor vocalista masculino. Something Special, publicado por Strait en el año 1985, fue el tercer álbum de una serie de álbumes que alcanzaron el número 1 en las listas de álbumes que Strait había publicado anteriormente. El sencillo Char fue la canción de mayor éxito publicada del álbum. En 1986, recibió el premio al vocalista del año de la CMA, y su cuarto álbum de estudio alcanzó el número 1 en las listas de álbumes. Ambos logros se produjeron en el mismo año. Durante este periodo, la vida profesional de Strait experimentó una drástica transformación. Es ampliamente reconocido que el álbum Oceanfront Property, que publicó en 1987, es un importante punto de inflexión en su carrera. Fue el primer álbum de la historia de la música country que debutó en el número 1 de la lista Billboard Top Country Albums, y contaba entre sus muchos éxitos con canciones como All My Exes Live in Texas y I'm a Blue. El éxito de este álbum no solo ayudó a George Strait a afianzar su posición en la industria musical, sino que también demostró el gran atractivo de la música country clásica en todo el mundo. Retomó su carrera con el lanzamiento del álbum If You Ain't Lovin', You Ain't Livin' en 1988, un producto que recibió grandes elogios tanto de la comunidad comercial como de la crítica. Éxitos como Famous Last Words of a Fool e If You Ain't Lovin' figuraban en el álbum, que alcanzó el número 1 en las listas de éxitos en su conjunto. En concreto, el álbum demostró el compromiso de George Strait con el estilo tradicional de la música country, lo que le llevó a atraer a un gran número de devotos seguidores. Con la publicación de su álbum Beyond the Blue Neon en 1989, George Strait siguió demostrando su superioridad sobre sus coetáneos. En el álbum se incluían temas destacados como Baby's Gotten Good at Goodbye y What's Going On in Your World. Ambas canciones se convirtieron en sencillos número 1. Además, el álbum recibió muchos elogios por la excelente calidad de su producción y las sofisticadas letras que incluía. Love Without End, Amen fue su primera canción en mantener el número 1 durante 5 semanas consecutivas, y I've Come to Expect It From You fue su segundo sencillo número 1.
En 1990 se publicó el álbum Living It Up, que incluía 2 de sus canciones más exitosas. Esta colección de canciones es un claro ejemplo del estilo de George Strait, que se caracteriza por la sinceridad, la sencillez y la profundidad. Chill of an Early Fall fue un álbum publicado por George Strait en 1991, que contenía una serie de canciones conmovedoras, entre ellas You Know Me Better Than That y la canción que da título al disco, The Chill of an Early Fall, ambas en los primeros puestos de las listas de country. Después, en 1992, lanzó Holding My Own, que, a pesar de que no llegó a ser un número 1, recibió elogios por preservar un enfoque country clásico en un momento en que muchos cantantes perseguían una mezcla de pop y rock. En 1994 publicó el álbum Easy Come, Easy Go, con sencillos como The Man in Love With You y I'd Like to Have That One Back. Esto llegó después de haber alcanzado una gran popularidad. En los años siguientes, George Strait siguió manteniendo su mejor forma con álbumes como Let On, 1994, Blue Clear Sky, 1996, y Carry Your Love With Me, 1997. También siguió conservando su mejor forma interpretativa. One Step at a Time, que publicó en 1998. Siguió siendo un éxito con clásicos como I Just Want to Dance With You. En 1999 publicó el álbum recopilatorio Latest Greatest Straightest Classics, que incluía varios de los números 1 de su carrera y vendió más de 2 millones de copias. Ambos álbumes tuvieron un gran éxito, con el lanzamiento de su álbum autotitulado George Strait en el año 2000. George Strait puso fin a la década. El álbum tuvo singles como Go On y If You Can Do Anything Else, y siguió manteniendo un nivel constante de excelencia musical. Los fans tenían el disco en muy alta estima. El álbum Latest Greatest Straightest Hits fue publicado por George Strait en el año 2000. Sirvió no solo como recopilación de su distinguida carrera anterior, sino también como medio para revitalizar sus antiguos principios. A pesar de que solo contiene canciones publicadas en el pasado, este álbum consiguió vender más de 3 millones de copias en Estados Unidos, lo que demuestra su perdurable popularidad. El álbum The Road Less Traveled, publicado en 2001, supuso un pequeño cambio de rumbo musical. Al incorporar a músicos más jóvenes como Tony Lane y David Lee, Strait pudo crear singles como Ronnie Living and Living Well que mostraban un sonido suave y contemporáneo sin sacrificar las cualidades distintivas que hacen tan notable a Strait. Destaca especialmente la canción Ron, que es una pieza musical tierna y profunda a la vez. George Strait se mantuvo duro con el honky tonk y la música country neotradicional a pesar de que la música country empezaba a verse influida por la música pop y de que artistas como Rascal Flatts y Keith Urban ascendían a lo más alto de las listas. Prueba de ello es el álbum Honky Tonk Ville, publicado en 2003. Tanto Tell Me Something Bad About Tulsa como Cowboys Like Us son ejemplos de canciones que siguen conquistando a los oyentes porque evocan el sonido honky tonk que era popular en la década de 1980. Fue en 2004 cuando le pidieron que actuara en el Houston Livestock Show and Rodeo, considerado uno de los mayores recintos de música country de Estados Unidos. Durante su actuación, batió el récord de asistentes en una sola noche, registrando más de 68,000. It Just Comes Natural era el nombre del álbum que George Strait publicó en 2006, un nombre que constituía una afirmación sutil pero contundente del camino musical que había recorrido a lo largo de su carrera. El álbum no solo supuso su 41º No. 1 con la canción Give It Away, sino que también le ayudó a batir el récord de músico con más números 1 en la historia de Billboard, 1 en la historia de Billboard Country. La canción Give It Away es una pieza musical única, no solo por su contagiosa melodía, sino también por la historia que cuenta. Jamey Johnson fue el autor de la canción, y más tarde declaró en varias entrevistas que el hecho de que George Strait grabara la canción fue uno de los momentos decisivos más significativos de su carrera. En los años siguientes, Strait publicó Troubadour, 2008, considerado uno de sus álbumes más memorables. Canciones como I Saw God Today, que trata de la experiencia emocional de convertirse en padre por primera vez, son prueba de la profundidad y experiencia del álbum. El CD también tiene otras canciones que lo demuestran. Como resultado de la capacidad de esta canción para conmover los corazones de millones de oyentes y convertirse en uno de sus singles más populares, pudo ganar su primer premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Country. La canción Living for the Night se incluyó en el álbum Pan, publicado en 2009. Esta canción supuso un momento especialmente memorable para George Strait, ya que era la primera vez que colaboraba con su hijo, George Bob Strait Jr., en la composición de una canción de cualquier tipo.
Se trata de una canción narrativa llena de tristeza y que contiene muchos sentimientos personales. Vida privada. Esto le catapultó a la categoría de celebridad y le consagró como figura prominente del género, a pesar de los muchos altibajos de su vida personal. George Strait ha sabido mantener una actitud firme y serena. Lleva muchos años casado con su esposa Norma, y la historia de amor que han compartido es ampliamente reconocida como una de las más duraderas de la historia de la música country, según As Classics. Se casó con su novia del instituto, Norma Bass, el 4 de diciembre de 1971. La pareja celebró una pequeña boda privada en México antes de embarcarse en un largo y comprometido matrimonio. Ese mismo año, Strait se alistó en el ejército de Estados Unidos como soldado de infantería. Sirvió en la 25ª División de Infantería y estuvo destinado en Schofield Barracks, situado en Hawái. Fue allí donde participó en una audición para una banda de música country llamada Ramblin' Country, financiada por el ejército. Se unió a la banda y empezó a actuar bajo el nombre de Santee, tanto dentro como fuera de la base. Durante su estancia en el ejército, de 1971 a 1975, Strait sirvió un total de 4 años, llegando a alcanzar el rango de cabo. Su amor por la música no disminuyó mientras servía en el ejército. De hecho, fue precisamente en esa época cuando alcanzó un éxito considerable como músico, que más tarde le serviría de base para su exitosa carrera en la música country. Strait y Norma tienen 2 hijos propios. Jennifer nació el 6 de octubre de 1972, lo que la convierte en la primera hija de la familia. En 1981 nació su hijo, George Harvey Strait Jr., más conocido como Babe. Sin embargo, la alegría de la familia duró poco, ya que en 1986 su hija Jennifer, que entonces solo tenía 13 años, falleció en un accidente de tráfico. Tras el fallecimiento de Jennifer, continuó con su carrera y sus empeños musicales, pero durante un tiempo considerable se abstuvo de hablar con los medios de comunicación. El corazón de George se entristeció por una pérdida que le dejó a él y a su familia graves secuelas, y la angustia sigue siendo muy profunda aún hoy. La agonía sigue siendo muy profunda. Esta pérdida no es lo único a lo que George ha tenido que enfrentarse. También ha tenido que lidiar con otras cuestiones relacionadas con su trabajo como músico. Debido a su fama, se ha visto sometido a una gran presión. La atención mediática y el hecho de ser una persona pública son 2 ejemplos de este tipo de situaciones. A pesar de ello, George nunca ha perdido los pies en la tierra y siempre se ha asegurado de que su familia y su música sigan siendo lo más importante en sus pensamientos. En las canciones de George se pueden encontrar aspectos de amor, dolor y resistencia que reflejan sus propias experiencias vitales. No es de extrañar que la vida personal de George siga siendo la principal fuente de inspiración de su música, gracias a su capacidad para conectar con su público a un nivel más íntimo y a su dominio del arte de la nostalgia. Sus obras han cosechado una gran popularidad entre un gran número de personas. La hípica, el golf y el esquí son otras de las actividades que Strait practica en su tiempo libre, además de su pasión por la música. Actividades benéficas, reconocimiento y nivel de influencia. Los Vaqueros del Mar, a menudo conocidos como los Cowboys del Mar, fueron creados por Strait y Tom Cusick, un viejo amigo y colega de negocios de Strait. Se trata de un torneo de golf por invitación y un concierto que se celebran anualmente en el Texas Hill Country Resort a Patio Springs Resort de Strait y Cusick en Bourne, Texas, con el fin de generar fondos para la Troops First Foundation de David Faherty, que proporciona ayuda a los miembros heridos del servicio, a los militares y a sus familias. Se patrocina el torneo por invitación. En 2012, los eventos recaudaron más de $5 millones en los Estados Unidos de América durante su primer año de funcionamiento. La Conferencia Legislativa de Texas, que es un grupo estatal de líderes empresariales y políticos, honró a George Strait con el Premio Tejano del año 2018 en enero de 2018. Este premio fue otorgado a través de la Conferencia Legislativa de Texas. El año 1992 marcó el debut de Strait en la industria cinematográfica con el estreno de la película Pure Country, en la que también contribuyó con varias canciones a la banda sonora que sirvió de base para la película. Dusty Chandler, el personaje principal de la película, era un conocido intérprete de country que pasaba más tiempo fuera de los caminos trillados y más allá del ámbito de la música country. George Strait interpretó el papel de Dusty Chandler. Le brindó la oportunidad de expandirse más allá de su enfoque sureño incorporando un sonido de rock and roll retocado. George Strait es la leyenda más venerada del género de la música country. En lo que respecta a la historia de la música country,
Es quien ostenta el récord de álbumes y singles número 1, álbumes de oro, álbumes de platino y álbumes multiplatino. Además, ocupa actualmente el 11º lugar en cuanto al número de álbumes número 1 en todos los demás géneros. Con la excepción de Elvis Presley y los Beatles, Strat es el único músico de la historia de la música con más discos de oro y platino. Además, ocupa el puesto número 12 de los artistas que más discos han vendido en la historia de Estados Unidos, alcanzando un récord vitalicio de 70 millones de ventas en ese país. Es el primer músico en la historia de cualquier estilo de música en tener un éxito en el top 10 cada año durante 30 años, y ahora tiene el récord de más singles número 1 en todas las listas y géneros. Ha conseguido 60 canciones número 1 desde 2013, lo que le convierte en el único artista que ha logrado esta hazaña. Solo 5 canciones separan a Strat de superar el récord de todos los tiempos que ostenta Eddie Arnold, que consiguió 92 éxitos a lo largo de su distinguida carrera. Strat también ocupa el segundo lugar de todos los tiempos en la historia de la música en lo que se refiere al número de sencillos en el top 10 a lo largo de su existencia. Strat ha recibido un total de 22 premios de la Country Music Association, uno de los cuales es el de Artista del Año, que ganó en 1989, 1990 y 2013. En 2009, la Asociación de Premios de la Música Country reconoció al artista como el poseedor del récord del gran número de galardones de la CMA que había recibido. En consecuencia, fue invitado al Salón de la Fama de la Música Country en el año 2006, y poco antes de la presentación de su nueva y reluciente placa, maravilló al público con su éxito Get It Away, que en aquel momento era la canción más popular del país. Después de Eddie Arnold, elegido miembro del Salón de la Fama en 1966, es el segundo artista con más éxito de la historia. Por otra parte, es un productor discográfico en activo, y sus álbumes más recientes y sus canciones de éxito siguen ocupando los primeros puestos. Durante la ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Música Country que tuvo lugar en octubre de 2008, Strat fue reconocido como el artista de la década de 2000. Según los resultados publicados por Billboard el 8 de junio de 2010, Strat fue considerado el intérprete de música country con más éxito del último cuarto de siglo. Además, es el único músico del sector que ha ganado el premio al Artista del Año en 3 décadas consecutivas, lo que le sitúa en una posición de superioridad sobre todos los demás artistas del sector. El señor George Strait es un conocido cantante de música country, productor musical y actor estadounidense. Se calcula que su patrimonio neto ronda los $300 millones en la actualidad. El legendario George Strait es considerado el rey indiscutible de la música country y figura entre los artistas más conocidos de todos los tiempos. George Strait, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, abogó por la preservación de los componentes tradicionales de la música country e inspiró a un gran número de otros músicos a alejarse de los sonidos de influencia pop, cada vez más populares en la década de 1980. Strait es uno de los artistas que más discos ha vendido en la historia. Se han vendido más de 120 millones de grabaciones suyas en todo el mundo. 33 de sus álbumes alcanzaron la categoría de platino, y 13 de ellos la de multiplatino. Entre estos álbumes, Pure Country alcanzó el estatus de platino 8 veces. Muchas fueron las preguntas que giraron en torno a George Strait durante toda su carrera. Cuando George Strait decida retirarse, ¿quién le sucederá? En su mayor parte, ¿seguirá siendo igual la música country? Los aficionados se hacían todas estas preguntas, así como un gran número de otras, y era probable que todo el mundo fuera ya consciente del desenlace que tendría la transición de Strait hacia la jubilación. Todo el mundo pensaba en la posibilidad de que George Strait Jr. pudiera ser el que continuara la tradición de la verdadera música country y fuera el portador de la antorcha en el futuro. No era solo una suposición especulativa, sino la conclusión racional que podía extraerse de las cosas que los seguidores de Strait habían presenciado durante su carrera. Padre e hijo han colaborado juntos en algunas de sus canciones más exitosas. Además, Strait Jr. ha colaborado con su padre en la composición de algunas canciones, y los dos también han tocado juntos en el escenario vestidos con atuendos vaqueros consistentes en camisas, pantalones y sombreros de ala ancha. La acumulación de estos factores hizo que se extendieran las especulaciones de que Strait Jr. sería el encargado de continuar el legado de su padre. George Strait Jr., que ahora tiene 43 años, ha demostrado lo que todos suponíamos desde el principio de los tiempos. El hijo de George Strait, nacido el 14 de mayo de 1981 en San Marcos, Texas, George Strait Jr.,
también conocido por su apodo Babe, nació en la capital del país. Posteriormente, Babe participó en diversas competiciones, una de las cuales fue el 22º George Strait Team Roping Classic, que tuvo lugar en 2004. En pocas palabras, George Strait es un gran admirador del rodeo. Fue el productor de la Professional Rodeo Cowboys Association Team Roping Classic durante un periodo ininterrumpido de 35 años, hasta 2017, cuando finalmente puso fin al evento anual. En una entrevista con el Team Roping Journal que tuvo lugar hace 10 años, declaró que el Team Roping era su pasión y que su mayor logro era ganar junto a su hijo. A pesar de que Babe ya no es noticia, sigue activo en la industria musical. La voz de un Babe más joven puede oírse al principio de la canción Heartland, que apareció en la película Pure Country, estrenada en 1992. Ya adulto, ha colaborado con su padre en la composición de canciones para álbumes como Living for the Night, Out of Sight or Out of Mind. Además, Babe contribuyó a la composición de varias de las canciones que aparecieron en los 4 últimos álbumes de estudio de George: Here for a Good Time, 2011, Love is Everything, 2013, Cold Beer Conversation, 2015, y Honky Tonk Time Machine, 2019. En 2014, Babe y su padre actuaron juntos en el escenario de Arlington, Texas, en la que fue la última parada de su gira Cowboy Rides Away, que se prolongó 2 años más. El concierto fue la actuación de despedida del rey de la música country. El anterior récord de asistencia, establecido por los Rolling Stones, fue pulverizado por la multitud de 104.793 personas. Strait se sentó en una plataforma giratoria en medio del enorme estadio, rodeado de 10.000 asientos provisionales en el suelo. Contó con el apoyo de su banda, considerada la mejor del país. Hubo fans de todas las edades que acudieron desde muy lejos al estadio de Arlington, donde pudieron cantar todos sus mejores éxitos y revivir los días dorados de su carrera. Inmediatamente después del espectáculo, que se grabó para el concierto especial de George Strait de la gira Cowboy Rides Away que se emitió en CMT, George Strait decidió retirarse de los viajes. Además, Babe representó a su familia en algunos eventos de alfombra roja, como la ceremonia de entrega de medallas del Salón de la Fama de la Música Country en 2007, el 44º evento anual de los premios al artista de la década de la Academia de Música Country en 2009 y el 50º evento anual de los premios ASCAP de Música Country en Nashville en 2012. Todos estos eventos tuvieron lugar en Nashville. Babe Strait no tiene cuenta en las redes sociales. Sin embargo, su esposa, Tamara Strait, que también es agente inmobiliaria, publica habitualmente imágenes de los dos juntos en Snapchat e Instagram, tras conocerse por primera vez en un partido de los San Antonio Spurs en 2005, cuando Tamara actuaba como bailarina de plata. La pareja lleva junta desde entonces. Babe y Tamara anunciaron su compromiso en 2010 y, pocos días después, se casaron. En su familia hay 2 hijos, George Harvey Strait III, que nació en 2012, y Jillian Louise Strait, que nació en 2016, pero Babe no es tan conocido y renombrado como su padre. A pesar de ello, ha logrado mucho y ha alcanzado hitos importantes en su carrera musical. Strait Jr. sigue los pasos de su célebre padre asegurándose de que la esencia de la música country siga viva y vibrante durante muchos años. Por otra parte, el viaje musical de Babe es también su oportunidad de forjar su propio camino y dejar su propio sello en el negocio, todo ello inspirándose en el legado que ha dejado su padre. Depende de Strait Jr. decidir qué tipo de música quiere escuchar y cómo quiere expresarse, como siempre hizo su padre. De este modo, contribuirá a la rica historia de la familia musical y se asegurará de que siga ampliándose y floreciendo con cada nueva generación.